Debería ser el sitio más seguro, pero para la mayoría de las niñas, niños y adolescentes víctimas de un delito, es el lugar más peligroso, su hogar. Es aquí donde ocurren casi todos los abusos sexuales y agresiones físicas contra este sector de la población en Durango. De acuerdo con información consultada en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, dichos delitos, abuso sexual y violencia intrafamiliar, son los que más sufren los más jóvenes del hogar. Esta instancia, que está obligada a ayudar a las víctimas de delitos con servicio médico, psicológico, jurídico e incluso económico, tiene predominantemente este tipo de casos de violencia contra los niños en Durango. El abuso por parte de el abuso a menores se da en la mayoría de los casos de gente muy cercana, de familia, incluso de los propios padres, de abuelos, de primos, o de gente muy cercana a ellos. Es muy rara una violación que se dé de algún desconocido, por lo menos en los registros que yo tengo aquí en la comisión. Las estadísticas, que más que números son historias de niños, niñas y adolescentes victimados, muestran que en Durango quienes violan y golpean a los más vulnerables son los propios familiares, el círculo más cercano. Esta comisión, formada en el año 2017 en la localidad, ha recibido 70 casos de niñas, niños y adolescentes victimados, solo del último trimestre de 2020 a la fecha. Esto equivale al 16% de los casos recibidos. Y en su mayoría son niñas, el porcentaje más alto son niñas. La demanda de atención en la comisión se incrementó hasta un 30% en 2020 en medio de la pandemia, y los delitos más perpetrados fueron abuso sexual y violencia intrafamiliar. Son familias muy vulnerables, son familias que viven muchos miembros en casas pequeñas, que como se ha lastimado la economía por medio de la pandemia, esto viene a traernos este tipo de complicaciones. La pobreza y el confinamiento han sido factores detonantes de la violencia contra este sector vulnerable. Recientemente se presentaron 2 casos de violencia extrema contra niños en Durango. Una niña de 4 años golpeada y abusada por su padre, quien fue detenido y vinculado a proceso por los delitos contra la salud, tentativa de feminicidio, pederastía, violencia familiar y lesiones calificadas. La Comisión de Atención a Víctimas está obligada a representar a estos niños. En el de la niña sí estamos llevando la asesoría jurídica por parte de la comisión. Que una persona cuando comete un delito atrás trae una historia triste. Seguramente el papá de esta niñita fue víctima de algo en su niñez, en su adolescencia, y termina siendo un adicto a las drogas, y la mamá algún problema que termina conviviendo con un tipo así o casándose con un tipo así. En la comisión se ha detectado que una de las principales características de los casos de abuso y violencia contra los niños y niñas es el hacinamiento. Este es un dato que debería alertar, ya que según información del INEGI, en el estado hay 493.698 viviendas habitadas, pero de estas, casi 5% presenta hacinamiento. Esto quiere decir que miles de habitantes de más de 21.700 casas en Durango están hacinados, lo que pone en peligro a las niñas y niños, principales víctimas de la violencia física y sexual en Durango. Con edición de Alex Rutiaga para Grupo Garza Limón, Nayeli Urbina Olagues.